Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia para aquellos que no me conocen y en esta ocasión voy a estar hablándoles de la próxima luna llena en Sagitario y a esta presentación la titulé con el nombre de las marcas de nuestro crecimiento. Y ahora vamos a entrar en detalle de qué se trata esta lunación. Como casi siempre hago, primero empiezo por algunos temas, datos técnicos, datos informativos de cuándo se da. Vamos a tener esta lunación el día 14 de junio a las 8:51 am hora argentina y a las 13:51 hora de España. Se va a dar en el grado 23-24 de Sagitario. Este es un grado importante y después les voy a mencionar exactamente por qué. Júpiter, que es el regente de Sagitario, es decir, es el regente de esta lunación, está en Aries, y Marte, que es el regente de Aries, es el dispositor de esta lunación, está en conjunción a Quirón en Aries. No voy a entrar en detalles técnicos ahora, porque mi idea en general es que los primeros 10-12 minutos sean a hablar de los núcleos energéticos principalmente, o a grandes rasgos qué es lo que nos mueve, qué es lo que podemos ver con una lunación, con una luna llena o luna nueva o lo que sea. Y luego sí me puedo poner a hablar más técnicamente desde el punto de vista astrológico, sobre todo para aquellos que quieran indagar, quieran profundizar un poco más en lo simbólico de este lenguaje que es la astrología. Entonces, como adelantaba un poquito antes, también por el título de las marcas de nuestro crecimiento, esto tiene que ver con la conexión con la luna nueva y eclipse total de sol que hubo el 14 de diciembre del 2020. Así que ya vayan pensando más o menos en qué andaban por aquel momento, sobre todo en países como Argentina y Chile, o más particularmente en la Patagonia, cerca de la Patagonia. En la zona de la Patagonia el eclipse fue total y se vio perfectamente. Y esto lo menciono porque fue el área donde mayor influencia, mayor incidencia tuvo ese eclipse total de sol. Y cada vez que tenemos eclipse de sol, sobre todo si es total, hay como una especie de reseteo de conciencia. Hay una especie de reseteo o cambio que no es instantáneo probablemente, pero que sí se siente a largo plazo, que tiene impacto a largo plazo, y en el caso de Sagitario tiene que ver con nuestra filosofía de vida, la dirección que le estábamos dando, tiene que ver con nuestras creencias, nuestros sistemas de creencias, también los estudios, viajes, contactos con el exterior, con el extranjero. Es una cuestión como también de más filosófica o religiosa. Pero bueno, no voy a entrar tanto en detalle, lo que sí les digo es piensen más o menos cuáles fueron las verdades que fueron transformándose desde aquel momento, desde aproximadamente el 14 de diciembre del 2020. Ahora, en esta lunación, muy brevemente lo voy a mencionar ahora, hay un clima de confusión y un clima de exageración y posiblemente engaños. ¿Cuánto cambiaron nuestras verdades? Va a ser un asunto tal vez importante de pensar cuáles eran las verdades que yo tenía hasta un momento y que ahora estoy viendo resultados más visibles, justamente. Recordemos que una lunación, una luna llena, cierra un ciclo de 6 meses. ¿Por qué? Porque bueno, hemos tenido una luna nueva hace 6 meses en Sagitario, justamente. Entonces, una luna nueva en Sagitario cierra con una luna llena en el mismo signo. Por lo tanto, lo que hay que ver también es qué pasaba aproximadamente en diciembre del 2021, que también tiene que ver con cómo se expandió nuestra mente, cómo cambió tal vez nuestro mundo emocional, cuáles eran las semillas que intencionamos desde aquel momento hasta ahora. También habíamos tenido un eclipse en aquel momento, en diciembre del 2021, que no fue total, pero un eclipse al fin. Entonces, acá hay algunos asuntos que, bueno, ya empiezan a tomar un poquito de forma. ¿Qué vemos en esta luna llena? Uno de los aspectos tal vez más importantes o de las cosas que podemos percibir, sobre todo los días previos, y los días posteriores, tiene que ver con dificultades para ver cuál es la verdad realmente. Por eso mencionaba antes que había como una especie de clima de engaños, de confusión, de exageración también.
Y esto de los engaños, no hay que pensarlo necesariamente como que alguien nos engañó a propósito, sino que tal vez me estoy dando cuenta que aquellas cosas en las que yo creí no eran tan así, que había algo confuso, que había algo que no estaba del todo claro, que ahora se me presenta de una manera muy ambigua. Entonces es importante también ver cómo nosotros asumimos verdades como tales cuando en realidad no había ningún sustento para afirmar tal cosa. Entonces acá hay una cuestión que también nos invita a buscar nosotros mismos cuál es ese sentido, cuál es el sentido de el engaño o el sentido de la desilusión o el sentido de la decepción que pudimos haber tenido por aquello que no fue como yo imaginé que era o que tendría que haber sido. Entonces, esto lo digo porque he visto en varios lugares, en varias cuentas de astrología y demás, y esto no estoy juzgando, pero me quedé reflexionando al respecto, que sí, es verdad, hay confusión y hay posiblemente engaño a propósito, pero muchas veces es porque nosotros asumimos cosas sin preguntar cómo son esas cosas. Y obviamente no siempre pasa, a veces nos dicen una cosa por otra, entonces sí va a ser importante prestar atención ahora en este contexto, en estos días, cómo realmente nos sentimos con eso. ¿Cuánto de lo que nos dijimos a nosotros mismos fueron maneras de mentirnos? Por eso digo, la luna, y repito un poco lo que decía antes, la luna llena es cuando la luna está en oposición al sol. El sol es nuestra conciencia y la luna es nuestro mundo emocional. ¿Cuáles son nuestras necesidades ahora? ¿Cuál es nuestra necesidad de saber qué dirección le voy a dar, qué sentido le voy a dar a mi vida o a mis cosas o a mis proyectos o a mi filosofía de vida? Tal vez hayamos estado replanteándonos muchas de estas cosas desde diciembre del 2020 hasta ahora. Y bueno, sin duda muchos de nosotros estamos también atravesando por grandes movimientos bastante radicales o bastante desestabilizantes, por decirlo de alguna manera, que nos ponen en esta situación de, bueno, ¿qué necesito yo para encontrarle una dirección, un nuevo propósito a esto que estoy atravesando? ¿Cuál es la ilusión, cuál es la fantasía que tengo que asumir y dejar de lado al mismo tiempo, disolver, permitirme que eso se disuelva y encarar las cosas de otra manera? Mencionaba al principio estas reminiscencias del eclipse del 14 de diciembre del 2020 y tiene que ver con lo que se llama ciclo metónico. Acá voy a hacer un breve paréntesis, que es un ciclo metónico. Bueno, nosotros conocemos más tradicionalmente el ciclo lunar, es un ciclo sinódico. Y sin entrar tanto en detalles técnicos, ese ciclo sinódico en realidad es un ciclo de 29,5 días. No es un ciclo de 28 días como generalmente conocemos. Esto es por una cuestión de promediar lo que son los ciclos sinódicos que duran 29,5 días y los ciclos siderales que duran 27,5 días. Se promedia en 28 y más o menos queda ahí, pero físicamente eso no es cierto y no viene mucho al caso. Pero ¿qué es el ciclo metónico? Bueno, es un ciclo donde se genera coincidencia de fases lunares prácticamente en el mismo grado matemático. ¿Qué significa esto? Que cada cierto tiempo, y ese cierto tiempo tiene que ver con ciclos de 18 meses o un ciclo completo de 19 años, tiene que ver con cuando, por ejemplo, si tuvimos una luna llena en Sagitario, en 18 meses vamos a tener una luna llena tal vez en el mismo grado matemático. ¿Está bien? Entonces acá hay algunas cuestiones que hay que ver. Si son 18 meses va a ser una luna nueva, va a ser la fase opuesta. Si es 36 meses, ahí sí va a ser un ciclo parcialmente completo, por llamarlo de alguna manera, porque, como decía antes, el ciclo completo es de 19 años. Pero en términos un poquito más alcanzables para nosotros, para comprender un poco mejor cómo se estuvieron cambiando tal vez nuestras necesidades emocionales, podemos pensar en ciclos de 18 o 36 meses.
Acá no voy a entrar, de nuevo, no voy a entrar mucho en detalle técnico, pero si alguien lo quiere ver, voy a dejar muy probablemente en una de las tarjetas, por acá arriba o acá arriba, creo que va a ser acá arriba, un video de María Blaquier en el que habla más particularmente de estos ciclos metónicos. Entonces, lo que sucedía en aquel momento, en el 14 de diciembre del 2020, es decir, hace 18 meses, teníamos a la luna nueva, que era un eclipse de sol, lo teníamos en el grado 23 de Sagitario también. Por eso hay solamente unos minutos de diferencia entre aquella luna nueva y esta luna llena. Es por eso que ahora podemos ver con mayor claridad todo este ciclo de 1 año y medio, todo este ciclo de 18 meses que se corresponde con un ciclo metónico. Entonces, de nuevo, piensen en qué andaban en aquel momento y cuánto fue transformándose, cuánto fue cambiando en la búsqueda de dirección que yo le estaba dando a mi vida. Bueno, que ustedes le estaban dando a sus vidas desde ya. Ahora, también a nivel general, puede haber algo de frustración por cosas que necesitan un corte por lo sano. Esto también tiene que ver con algunos aspectos. Más adelante, de nuevo, voy a terminar con esta parte de general y después voy a avanzar con detalles, con los núcleos energéticos para argumentar, para sustentar esto que estoy diciendo, que no es imaginación solamente, sino que es interpretación de un lenguaje. Entonces, esta sensación de frustración por cosas que necesitan un corte por lo sano tiene que ver con alguna sensación tal vez de aquella herida de la separación que nos lleva a hacernos espacio en la vida. O sea, si en algún momento, supongamos, tal vez allá en el 2020, sentíamos que algo en la dirección que le estábamos dando a nuestras ideas, a nuestros propósitos, algo de eso cambió, dijimos, tal vez tengo que hacer algo diferente. Bueno, eso tal vez nos pudo haber llevado a tener esta sensación de que ya había algo que no tenía que hacer con otra persona, o tal vez había algo que necesitaba experimentar por mi propia cuenta. Entonces, esa separación no tiene que ver únicamente a nivel muy profundo, digamos, no tiene que ver con la separación de un otro necesariamente, sino con la separación de aquello que nosotros consideramos verdad para nosotros mismos. Y que al mismo tiempo es desprendernos, recordemos, fue un eclipse. Entonces era desprendernos de alguna parte de nosotros mismos con lo que habíamos hecho identidad. ¿Está bien? Entonces creímos que era verdad, que esa parte de nuestra identidad era tal. Bueno, tal vez no era tal. ¿Cómo cambiamos, ¿no? Eso. Y también nos lleva, digamos, en esta luna llena, podemos poner un poco más en práctica, o no sé si poner en práctica, pero fuera de, o más allá de aquel dolor que pudo aparecer, que pueda aparecer todavía, porque esto no pasa el 14 de junio, es algo que pudimos estar sintiendo los días previos también, sobre todo con los aspectos que estuvo haciendo Venus. Entonces, es momento tal vez de ver cuál es esa herida de separación, pero también de practicar la resiliencia por esa separación. De nuevo, esa separación no tiene que ser necesariamente con una persona, sino que me estoy refiriendo a una separación con aquello con lo que habíamos hecho identidad. Hablando de esto, también les comento, hace unos días hice un video en el que hablaba de las batallas de Marte. Es un video un poco largo, pero en ese video también hablé de algunos conceptos del psicoanálisis que tienen que ver con la polarización, la proyección y la sombra, y la polaridad también. Son temas que son muy interesantes de conversar, de tratar, pero bueno, ahí hablaba principalmente de las batallas de Marte y cómo Marte se polariza con Venus. Si bien no es tema estrictamente de esta luna llena, esto que hablaba de la herida de la separación y de estas cosas con las que nosotros habíamos hecho identidad, en parte tienen que ver con aquellas posturas con las que nosotros nos cristalizamos, tal vez, con aquellas partes de nuestra psique con las cuales nos sobreidentificamos. Bueno, dicho esto, acá, digamos, termina en principio
la parte general, el rasgo general de lo que nos muestra esta luna llena. ¿Está bien? Por lo tanto, para hacer un breve resumen, estemos muy atentos a cuáles eran aquellas ilusiones, cuáles son las decepciones o los engaños que pudimos estar sintiendo a lo largo de estos días también. Cuánto de eso nos tenemos que hacer cargo nosotros, porque tal vez no eran cosas de afuera, sino que eran algunos asuntos que nosotros asumimos como verdaderos cuando no eran realmente tales o no tenían un sustento que pudieran avalarlo. Y también aprender a gestionar un poco, digamos, esto que tiene que ver con los cortes por lo sano, con la frustración que nos puede generar tener que soltar una parte de nosotros. Esto también tiene que ver con los tránsitos que estuvo haciendo Venus los días anteriores. Hizo una conjunción a Urano en Tauro, va a ser luego una conjunción al nodo norte y va a ser una cuadratura a Saturno. Esto también es parte de la configuración de la luna llena. ¿Está bien? Voy a hablar un poco más de eso cuando me ponga a hablar técnicamente, pero muy a grosso modo tiene que ver con el cambio de nuestros deseos, con las personas que aparecen de manera tal vez repentina, imprevista y de manera como electrizante, que nos vienen a desestabilizar a veces para bien, llamémoslo. O sea, son personas que pueden aparecer de manera sorpresiva, que nos ayudan a encontrar una dirección diferente a la que veníamos trabajando. Y después también poner un poco más el foco de atención en nuestro propio valor, nuestra autoestima, etc. Dicho todo esto, voy a mencionar esto que les mencionaba, les decía antes del ciclo metónico, que cuando tuvimos la luna nueva y eclipse total de sol el día 14 de diciembre del 2020, esta fue la luna, la lunación, esta era la carta de ese momento. Teníamos a Júpiter y Saturno a punto de entrar a Acuario. Menciono a Júpiter porque era regente de esa lunación, de ese eclipse de sol. Entonces había una búsqueda de expansión en algo que ya concluía en relación a nuestras metas personales, nuestras aspiraciones, nuestra sensación nuestra idea de éxito también, para también redireccionar tal vez nuestra vocación y profesión hacia otro lado, con una nueva estructura que tenía que ver con algo más colectivo también, con una visión un poco más amplia de lo global, de lo colectivo, etc. Bueno, no es intención mía en realidad tratar esta luna nueva, pero hay dos cosas que sí son importantes que se conectan con este primer cuarto creciente en el mismo grado matemático, es decir, cuando la luna estaba en el grado 23 de Sagitario, estaba haciendo un cuarto creciente, es decir, estaba iluminada al 50%. ¿Por qué? Porque bueno, el Sol en ese momento estaba en Virgo. Entonces acá tenemos esta configuración es muy interesante por lo siguiente. En la luna nueva del 14 de diciembre del 2020 teníamos una configuración de cuadratura con Neptuno en Piscis. Esto también era confuso. Había algo que no teníamos una gran claridad de hacia dónde dirigir nuestra vida, o cuáles eran las nuevas verdades, los nuevos propósitos, la nueva dirección que le íbamos a dar a nuestras energías, porque había algo acá que nos lo ponía un poquito confuso, difuso, se disolvían, había cosas que se estaban disolviendo, pero al mismo tiempo necesitábamos, parte de lo que nos decía eso era, necesitas dejarte fluir, necesitamos dejar que esta parte de nuestra conciencia, este mindset, ya deje de operar, porque hay una verdad más elevada que es la que necesitamos encontrar. Ahora, el primer cuarto creciente se da a los 9 meses. Es la mitad de este ciclo que estoy hablando ahora de 18 meses. Primer cuarto creciente, la luna también estaba haciendo una cuadratura a Neptuno en Piscis en el grado 21 y el Sol estaba en oposición partil a Neptuno. También hay una cuestión de que nuestra conciencia no veía con claridad, no sentía claridad en ¿qué estoy haciendo? Bueno, seguir confiando.
En parte, lo estoy resumiendo mucho, en parte es eso, seguir confiando a pesar de que no tengamos claro hacia dónde estamos direccionándonos. Pero ese Júpiter que estaba a punto de entrar con Saturno en Acuario, que acá el día 14 de septiembre del año pasado estaba ya en el grado 24 de Acuario, también nos estaba diciendo, bueno, la expansión de tus propias, de tus ideales. Estaba justamente Júpiter, estaba haciendo un sextil casi partil a esa luna. Hay algo que comenzó en diciembre del 2020 que pudimos empezar a ver, sirve, no sirve, sigo por acá, no sigo por acá, y que ahora estamos viendo con mayor claridad cuál fue la dirección que tomamos, aunque no hayamos sabido cuál era la dirección que pretendíamos tomar. Pero que se entienda, a pesar de lo confuso que es, estamos en época confusa, así que sepan comprenderlo. Bueno, vamos a hablar de los núcleos energéticos, como les mencionaba antes. Triángulo de rendimiento con Neptuno en Piscis es un poco lo que hablé antes. Este triángulo de rendimiento es Sol y Luna en oposición, haciendo una cuadratura casi partida a Neptuno en Piscis en el grado 25. Lo bueno es que si bien este triángulo de rendimiento con Neptuno trae confusión, trae ambigüedades, trae cosas poco claras, a veces engaños, las luminarias, el Sol y la Luna están haciendo aspectos armónicos con Saturno retrógrado. Entonces hay una revisión que también nos pide maduración. Y esta revisión nos pide también hacernos responsables. Es decir, ok, sentiste decepción, desilusión, no era como tal vez te lo habías imaginado. Si es que te habías imaginado algo, bueno, la realidad es esta. La realidad es esta y podés sustentarte, podés hacerla tangible, podés concretarla. Porque en definitiva, esto tiene que ver con aquellos ideales más a largo plazo que aunque no comprendíamos en una primera instancia, las estamos materializando. A veces la vida se trata, creo yo, de confiar en el proceso y salirse un poco de la búsqueda del resultado. Estuve prácticamente 32 años de mi vida en esa dirección. No voy a decir que haya dejado de estar en esa dirección 100%, pero sin duda mi perspectiva respecto a estas cosas cambió muchísimo y en gran parte tiene que ver con ese eclipse de diciembre del 2020. Nada, esto es una cuestión personal, pero tal vez a otro le resuena, para ver también cómo es que funcionamos en ciclo, en definitiva. Por lo tanto, Júpiter, ahora que responde, Júpiter está en Aries, está en el grado 5 de Aries, y responde a un Marte que está haciendo conjunción partil a Quirón en Aries. Entonces, Marte es el guerrero. Quirón es la herida del rechazo, es la herida por no sentirnos pertenecientes por no vernos reconocidos por nuestros padres, por ejemplo. Y tiene que ver también con aquellas heridas aparentemente absurdas, incurables. Eso es un poco lo que se escribe desde lo que hay, desde lo que está escrito en la astrología en términos generales. Si bien esto todavía está en desarrollo, está en investigación, bueno, Quirón tiene que ver con aquella herida y en este caso un Quirón en Aries tiene que ver con ese proceso de individuación y cómo nos pudo haber dolido. Entonces, yo acá lo que veo, lo que interpreto, es que toda esta lunación es ver, sentir, darnos el permiso de sentir cómo se expande, o mejor dicho, cuál fue el dolor por nuestro camino de individuación que nos llevó a transitar un nuevo sentido, darle una nueva dirección a nuestra vida. O sea, pudimos haber sentido una gran expansión, pero pudo haber habido algún dolor que tenía que ver con algún tipo de corte. Porque Marte en Aries es el corte de tipo por lo sano, ¿sí? Corte de cuajo. Y un Marte conjunción Quirón puede traer alguna sensación de las batallas que he perdido, probablemente, las batallas que me dejaron marca. Y esas batallas que me dejaron marca, en este caso yo lo veo como aquellas luchas internas que tuvimos que hacer para crecer. ¿Cuánto tuvimos que dejar de lado? ¿Cuánto tuvimos que rompernos para llegar al punto en el que estamos hoy y al punto al que queremos ir? Pero al fin y al cabo creo que siempre la vida se trata de esto, ¿no? De pequeños cortes. Y haciendo una analogía con lo que es
el entrenamiento físico, uno puede crecer en musculatura haciendo ejercicio, pero los músculos crecen porque se producen pequeños microcortes en las fibras musculares. Se generan estos cortes, estas rupturas, y se vuelven a generar. Se regeneran, se recrean. Eso también tiene que ver con un proceso bastante quironiano. Es la resiliencia o la recuperación, la regeneración después de la herida. Entonces, ¿cuánto crecimos como individuos a partir de ese corte? Por otro lado, Venus está en el punto medio entre Urano en el grado 16, Venus en el grado 19, el nodo norte en el grado 22 de Tauros. Venus rige a Tauro, por lo tanto Venus está rigiendo tanto a Urano como al nodo norte. Y acá, que esté en el punto medio, bueno, está en esta cuestión de sorpresas disruptivas, personas que aparecen, cortes abruptos, cosas que podemos llegar a decir, no, pero esto no es lo que valgo, ya esto no lo quiero más, me agobia, necesito liberarme de esta energía, de esta tensión, porque busco un camino más individual o busco un camino diferente donde yo pueda crear mi propia vida y donde pueda, sobre todo, autoafirmarme en la vida, sabiendo, siendo consciente de cuál es el valor intrínseco que tengo, cómo me autopercibo, cómo me nutro a través del goce, del placer, del contacto con el cuerpo, del contacto con la naturaleza. Todos estos son asuntos venusinos. No me quiero repetir demasiado, pero digamos, a grandes rasgos, todo el tránsito que estuvo haciendo Venus aproximadamente desde el 7 de junio hasta el 20 de junio o hasta el 25 de junio, puede sentirse en relación a esto, ¿no? Los cortes, las sorpresas, personas nuevas que aparecen y nos resultan súper electrizantes, vínculos nuevos que pueden ser fugaces pero pueden ser muy liberadores también, asuntos financieros, hay mucho en esta lunación, antes no lo mencioné, pero hay mucho de asunto colectivo. Y muchos de estos engaños tienen que ver con esto no tiene sustento. ¿Está bien? Esto no tiene sustento, podemos aplicarlo, por ejemplo, a muchas de las criptomonedas, que los que están un poco más al tanto ya estuvieron viendo las caídas que hay y que seguirá viendo. Vamos a seguir en este periodo, en este proceso de caída, de limpieza de aquello que no sirve, de aquello que es basura. Entonces, va a cambiar el sonido probablemente, perdón. Entonces, acá hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, con lo que está haciendo Venus. Y va más al final de este periodo, va a ser una cuadratura a Saturno. Entonces, vamos a sentir cuál es la restricción, cuál es la realidad, en dónde tenemos que tener un poco más de austeridad, cuál es el límite sano que tenemos que poner para poder hacernos valer también. Todos son asuntos muy de Venus en Tauro haciendo conjunción al nodo norte, a Urano, etc. Y después la cuadratura a Saturno. Algo interesante también de esta lunación es que los tres planetas personales, Mercurio, Venus y Marte, ya están en sus domicilios. Mercurio habrá ingresado a Géminis, a su domicilio, unas horas antes de esta lunación. Venus está en su signo, en Tauro, y Marte está en Aries. Por lo tanto, esto no es tan frecuente que suceda. Entonces hay como una especie de desarrollo natural de las energías también. Si bien, como decía antes, ¿no? Esto se puede sentir confuso, engañoso por momentos, decepcionante, desilusionante y demás, bueno, también nos está diciendo, a ver, confiemos en que esto tiene algún propósito mayor y es momento de aliviar también un poquito nuestra mente, de no agobiarnos en sobreanalizar demasiado las cosas. Mercurio en Géminis es una mente que es más espontánea, más creativa, más divertida, más conversadora también, y está terminando de formar un trígono a Plutón. Ya también Mercurio tuvo sus pasos, hizo cuadratura con Saturno y ahora el trígono con Plutón. Entonces todavía tenemos esta cuestión del poder de la palabra, de poder tener una mente muy aguda, de saber indagar, de ver en profundidad lo que está pasando. Vemos lo que está pasando. Si bien hay un ambiente de engaño, vemos lo que está pasando y podemos sustentar nuestras palabras en base a aquello que hemos descubierto que estaba en sombra, o tal vez estemos descubriéndolo.
Bueno, de Venus ya hablé, Marte también ya hablé, así que bueno, básicamente esta es la luna llena en Sagitario. Es una luna llena bastante dinámica, como pueden ver. Y básicamente eso es todo por ahora. Espero que haya sido de interés. Si les gustó, compartan el video, denle like, suscríbanse y nos estaremos escuchando en la próxima ocasión. Les mando un abrazo y hasta luego.